regreso, martes de colaboración del periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ceci, encantado de saludarla a usted, a su gran equipo y por supuesto a su audiencia. Buenos días. Profesor, ansiosos por escuchar su colaboración. Avanza el plan sionista de un gran Israel con una Palestina mínima o inexistente. Adelante, lo escuchamos. Sí, Ceci, así lo ve su servidor y tratará de fundamentarlo con datos que pueden ser verificados por su inestimable audiencia. Ceci, en 1993, en Oslo, se firmaron unos acuerdos entre Israel y la entonces Organización para la Liberación de Palestina. Por la OLP firmó Yasser Arafat, ya afinado. En esos acuerdos se establecía que Palestina tendría su propio Estado en Medio Oriente. Pero han pasado muchos años y muchas cosas desde 1993 al día de hoy, martes 15 de octubre de 2024. Y su servidor ve con mucha preocupación, y lo dice abiertamente, el futuro de Palestina. En México tenemos un dicho, perdone que lo utilice por el lenguaje coloquial, que es el siguiente: lo caído, caído. Es decir, con este dicho se dice que el que se apropia de bienes ajenos, aunque sea por las malas, se sale con la suya. Lo caído, caído. Lo caído, caído. Y Ceci, en este momento, el 90% de la población de Gaza, estimada en 2.2 millones de personas, la población de Gaza, ha sido ya desplazada. O sea, los gazatíes están prácticamente fuera de su zona de residencia y además han sido desplazados por la fuerza, por el terror. Hablamos de casi 2 millones de personas que han salido de sus hogares debido a los ataques indiscriminados, genocidas de Israel. Pero la otra parte de Palestina, Cisjordania, también la pasa mal. Todavía no tanto como Gaza, pero el terror comienza a subir y a subir, a escalar y a escalar de manera sumamente preocupante. ¿Y por qué lo dice su servidor? Porque las fuerzas israelíes y los colonos radicales de derecha y extrema derecha israelíes se apropian cada vez más de casas, de terrenos de palestinos cisjordanos. Se estima que esta ola de violencia israelí en Cisjordania es la más violenta en 30 años. Pero las cosas no paran en Palestina, sino que, como usted y Señal Global lo han informado, el expansionismo colonialista israelí también ha logrado una ocupación del 25% del territorio libanés. En este momento, su servidor, el servidor de ustedes, tiene un dato que me parece viable, que me parece confiable, en el sentido de que 1 millón
200,000 libaneses han sido desplazados por la fuerza, han sido desplazados por la violencia de los ataques israelíes. Y regreso al dicho popular mexicano, lo caído, caído. ¿Y por qué lo retoma su servidor, Ceci? Porque desde 2023 en la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló de un nuevo Medio Oriente. Y lo que es más, en 2024, Netanyahu presentó 2 visiones de Medio Oriente, presentó 2 mapas del Medio Oriente. Uno, el que calificó el Medio Oriente de las bendiciones, el que le es favorable a él y a su camarilla, y a quienes piensan como ellos, y otro, el que le es desfavorable. Pues bien, Netanyahu y los ministros radicales, extremistas, genocidas, colonialistas que le apoyan, quieren un nuevo Medio Oriente, pero de acuerdo con los mapas que mostró Netanyahu, en ese nuevo Medio Oriente no está contemplada Palestina. ¿Eso qué quiere decir? Que para Israel, Palestina debe ser simple y llanamente un territorio más de Israel. Ahora, demos nombres de estos ministros extremistas que apoyan la posición expansionista del sionismo israelí. Uno se apellida Ben-Gvir y es el ministro de Seguridad Nacional. Este señor habla de que la seguridad nacional de Israel depende de la ocupación total de Palestina, de que Palestina sea objeto de asentamientos totales por parte de colonos judíos y de la migración voluntaria. Te echo bombas, pero voluntariamente te obligo a que te vayas. Y otro tan radical como Ben-Gvir se apellida Smotrich. Smotrich es ministro de Finanzas. Y el ministro de Finanzas, que tiene que ver con la operación, la financiación de la guerra, Smotrich dice que sin asentamientos en Gaza y Cisjordania no hay seguridad. En Cisjordania en este momento hay alrededor de 300 asentamientos irregulares más de Israel, y en esos 300 asentamientos más habitan ya 700,000 colonos israelíes radicales. Entonces, para preparar la conclusión, los acuerdos de Oslo parecen ya letra muerta. Según Israel, el gobierno de Netanyahu, donde están sus fuerzas armadas y sus colonos, domina la soberanía israelí, y se llega entonces al tradicional dicho mexicano de lo caído, caído. Netanyahu aprovecha el vacío que hay en este momento, vacío de poder en Estados Unidos por las próximas elecciones, para hacer lo que le venga en gana. Ceci. Pues lamentable, profesor, usted iniciaba precisamente esta colaboración hablando de Yasir Arafat, de pues bueno, estos acuerdos de la Organización para la Liberación de Palestina, y recordemos que la mayoría de las guerras, de las invasiones en esta nueva época han surgido precisamente por la violación de esos acuerdos, y me refiero tanto a este tema de Israel como en Rusia con Ucrania, en donde pues bueno, desafortunadamente la comunidad internacional, en el caso de Israel, ha hecho caso omiso, son llamadas a misa, y pues bueno, les siguen dotando de armamento para destruir a
Palestina, es lo que estamos viendo, porque pues esto no le podemos llamar una guerra. Muchos especialistas ya lo han denominado como un genocidio. Totalmente, Ceci, han muerto casi 42 palestinos. Solamente me quedaría con esta pregunta porque sé que el tiempo Así premia. es. Si hubiera en este momento 42,000 israelíes muertos, ¿cuál Otra sería cosa la sería. reacción de la gran prensa internacional? Así es. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, es un placer tenerlo en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias al periodista y profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión.